Saludos y bienvenidos al canal. ¿Se imagina encontrar una moneda de 5 centavos que podría valer más de $7,600? Pues aunque parezca increíble, existe. Y todo ocurrió por un simple descuido en la Casa de la Moneda de Estados Unidos. Y hoy vamos a hablar de una de las monedas modernas más raras de la serie Jefferson, el de 1971 nickel de prueba, sin el acuñamiento de CKS. Una moneda que muchos coleccionistas pasan por alto, pero que en realidad es una de las variantes más importantes del siglo XX. Y tal vez se pregunte, ¿por qué creemos que es un error que creó una rareza? En 1971, todas las monedas de prueba se acuñaban en la Casa de la Moneda de San Francisco, que normalmente colocaba el acuñamiento de CKS en las monedas. Pero aquí ocurrió algo interesante. Los troqueles se preparaban en Filadelfia y en esa época el acuñamiento de seca se ponía manualmente en los troqueles. Eso significaba que ocurrió un error. Un troquel en el lado anverso salió de Filadelfia sin el acuñamiento de CKS. Y aún así fue usado para acuñar monedas de prueba en San Francisco. Nos podríamos preguntar cuántas monedas existen. A diferencia de muchos errores modernos donde nadie sabe cuántas monedas existen, en este caso la Casa de la Moneda reportó una cifra muy específica. Se acuñaron aproximadamente 1,655 monedas con este error. Pero se cree que muchas todavía están escondidas dentro de juegos, o sea, set de pruebas originales. Lo que significa que el número real de monedas disponibles para coleccionistas podría ser mucho menor. El primer ejemplar se reportó el 29 de diciembre de 1971 dentro del set de prueba de 1971. Los expertos numismáticos investigaron rápidamente y finalmente la Casa de la Moneda confirmó que el error era auténtico. Y deseo mencionar un dato que es muy importante, y es que estas monedas no se encuentran en circulación. Todas provienen exclusivamente en los sets de prueba de 1971. No me puedo olvidar en hablar de la moneda cambio profundo. En los años 70, las monedas de prueba no siempre tenían el contraste fuerte entre las partes brillantes y el diseño esmerilado. Por eso encontrarán un ejemplar cambio profundo que es mucho más raro y también mucho más valioso. Y por ejemplo, le voy a dar un ejemplo. En el 2016 hubo un ejemplar calificado como PR69, casi perfección, Deep Cameo, o sea, cambio profundo, certificado por PCGS y se vendió en subasta por $7,637.50. Increíble, ¿verdad? Y existen otros precios menores y parecidos al precio anterior que mencioné. Recuerden que el valor de estas monedas depende mucho de su grado, su condición, del contraste del cambio. Y observemos estos otros precios aproximados. Por ejemplo, este PR63 sin cambio, alrededor de $800. PR68 cerca de $1,100. PR68 cambio un poco más alto que el PR68 normal. PR68 Deep Cambio alrededor de $2,850. Por último, PR69
Deep Cameo, que puede superar los $7,600. Y como siempre menciono, estos factores son importantes, tal como la certificación, el estado, demanda de parte de los coleccionistas, el atractivo visual, etcétera, etcétera, donde pueden influir mucho en el precio final. Para identificar una moneda sin el acuñamiento de ceca faltante, no se confundan. Debes saber que las monedas de 1971 Jefferson Nickel que han estado en circulación, o sea, su producción es completamente diferente en calidad. Han sido producidas en la Casa de la Moneda de Filadelfia y tampoco tienen el acuñamiento de ceca, pero no son las mismas monedas que he estado hablando desde el comienzo. Para identificar una verdadera moneda de 1971, Jefferson Nickel de prueba, ahí es donde está la diferencia, sin el acuñamiento de CKS. Usted debe de buscar los campos de la moneda que sean un tipo espejo muy reflectantes. Los bordes que son cuadrados característicos de las monedas de prueba. Y como dije anteriormente, la gran calidad de acuñación. Y lo más importante, que provenga de un conjunto o un set de pruebas de 1971. Y yo sé que muchos de ustedes tienen este conocimiento numismático, especialmente los que tienen libros numismáticos y buscan referencias regularmente en los diferentes sitios web numismáticos. Sin embargo, recuerden que tenemos coleccionistas principiantes que les interesa mucho este tipo de información. De hecho, esta información es tan importante porque ocupa un lugar muy importante en las variedades modernas más buscadas de Estados Unidos. Por eso los animo que verifiquen sus conjuntos de moneda, su set, porque, bueno, nunca se sabe. Podrías tener una de estas monedas raras, monedas, bueno, escondidas por ahí. Si le gusta este tipo de monedas valiosas y errores raros, mire, suscríbese al canal porque en mis próximos videos seguiré mostrando más monedas que podrían valer cientos o incluso miles de dólares. Y recuerden, a veces las monedas más pequeñas esconden los valores más grandes. Nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. Bye.